Guacara Podcast. ¿Dónde está durmiendo el obrero? Donde están los mosquitos, donde no hay fresco, porque estoy dentro de la cueva. Estoy para colmo dentro de una caseta de campaña. Y estoy con 100 personas más allá adentro. Y al lado mío está el guano fresco, porque yo estoy durmiendo dentro de la cueva. Y yo me levanto, salgo, presumo que voy a la playa o al tanque de agua para lavarme, tomarme mi taza de café y mi pedazo de pan y volver a entrar a la misma cueva donde dormí toda la noche para trabajar el resto de mi día. Definitivamente tiene que haber una pérdida sensorial de dónde estoy, de qué día es qué. Una vez te adentras a este ciclo de trabajo constante, jornadas de 12 horas. Cazo y pesco para poder completar mi subsistencia. Y me acuesto a dormir de nuevo. Y vuelvo y me levanto y vuelvo y hago lo mismo en el mismo sitio. Todo oscuro, todo el tiempo. Nada más veo el sol por la mañana y por la tarde un poquito. Todo el resto del tiempo estoy sumergido en la oscuridad y en la luz de las antorchas y las lámparas. En el humo constante. Saludos, te damos la bienvenida al episodio 19 de Guacara Podcast. En esta ocasión continuamos conversando con el arqueólogo Víctor Serrano Puigdoller sobre la industria de la minería del guano en la isla de Mona y las condiciones laborales, así como los elementos de la vida cotidiana de estos trabajadores en la isla. Si todavía no has escuchado la primera parte de esta entrevista, te invitamos a que sintonices el episodio número 18 para que no pierdas detalles de esta interesante conversación. Gracias por escuchar Guacara Podcast. Que disfrutes el episodio. Víctor, hemos estado conversando mucho sobre las empresas y las concesiones que se dieron para excavar y extraer el material que tú has descrito en las cuevas de las islas de Mona. Pero todo ese trabajo era realizado por personas y ese básicamente es tu tema de tesis que estás desarrollando. ¿Por qué te interesas en los trabajadores de la isla de Mona antes de comenzar a hablar un tanto de ellos? Mira, cuando yo participé como estudiante en los trabajos de investigación de Isla de Mona del proyecto Corazón del Caribe, ellos estaban estudiando el arte rupestre dentro de las cuevas. Y todo el enfoque, ¿verdad?, de ellos, sus preguntas de investigación dirigían hacia el arte rupestre y nuestras comunidades precoloniales en la isla. Cuando digo precoloniales me refiero a antes de la llegada de Colón. ¿Qué pasa? La cantidad de material concerniente a la minería, desde grafitis en las paredes hasta materia física y edificios, o sea, herramientas, edificios y pictografías en las mismas paredes, es altísima. Entonces, pues yo veía que le pasaban por el lado un montón de dibujos hechos por mineros, de cruces anaranjadas, de los 2 martillos cruzados, los 2 picotas, de carritos, de rieles. Y entonces veo que eso no estaba en sus intereses en ese momento. Y entonces me empieza a surgir, pero en ese momento yo no puedo investigarlo porque ya yo estoy en un proceso de investigación de tesis, de maestría. Mi tesis de maestría abordó las transformaciones culturales de La Puntilla en el viejo San Juan. Y cómo ese barrio extramuro pues dejó de existir. Y que queda todavía allí bajo el parking que conocemos como el parking de La Puntilla en el viejo San Juan. No es hasta que yo termino mi tesis de maestría que me puedo abrir a la oportunidad de pensar en investigar ese tema. Ya para ese momento pues estaba la arqueóloga Liz Torres, había hecho su tesis de maestría casualmente en las inscripciones de los mineros en las cuevas de Isla de Mona, que sería la segunda tesis que se escribe acerca de la minería y del guano. La primera la escribió el historiador Eduardo Questel de Ponce, que hizo su tesis doctoral hablando de la minería de guano en Puerto Rico, pero usó como enfoque de Isla de Mona, por el acceso al profesor Ovidio Dávila, que había estudiado la arqueología en Isla de Mona desde mucho tiempo antes, y por el acceso a Walter Cardona, que también había investigado recientemente otros trabajos. Yo veo que Eduardo Questel se había enfocado más en la parte económica y el proceso minero, ¿verdad?, y cómo se dieron las diferentes concesiones. También hay un factor humano en su tesis donde él habla acerca de los mineros. Y eso me atrae mucho, porque yo viendo el espacio y estando en el sitio, pues me pude dar cuenta que tal vez se puede hablar mucho más. Sí, a lo que Questel había traído en su tesis y a lo que Delisa había hablado en su tesis, se podía traer evidencia nueva a través de la arqueología. Y cómo eso modifica, usando una perspectiva híbrida entre historia y arqueología,
cómo eso modifica el conocimiento o lo expande que tenemos en cuanto al tema. Entonces, pues veo que se puede decir más. Usando la arqueología como herramienta, podemos tal vez encontrar más evidencia acerca del diario vivir de ellos, de su calidad de vida y tal vez hasta de su identidad. Cuando me hablo de identidad desde la perspectiva de la arqueología, no estamos hablando de identidad como en la historia. Son dos cosas diferentes. En la historia, cuando tú hablas de identidad, tú estás hablando de la persona. Yo, Víctor Serrano, natural de Vega Baja, arqueólogo, historiador y profesional, qué sé yo. Pero cuando estoy hablando desde la arqueología de identidad, no estoy hablando necesariamente de Víctor Serrano Vega, estoy hablando de un grupo humano, trabajador, probablemente de bajos recursos, que en la historia lo conoceríamos como un perfil. Aquí en Puerto Rico, a eso le diríamos perfil, pero realmente en la arqueología es más cercano a identidad. Entonces se me ocurre la idea de que eso sería bien interesante. Yo regreso a Mona, ¿verdad? En 2016, 2017. Ya llevo yendo varios años a Mona, sigo viendo todo este material en diferentes áreas. El enfoque de la investigación del proyecto Corazón del Caribe al encontrar el campamento de los encomendados en Playa Sardinera, donde se halló el taller de producción de algodón. Me percato, ya ellos están cambiando de enfoque a un enfoque que ya entra más a la parte histórica. Eso tal vez podemos expandirlo a los diferentes periodos históricos. Ya que estamos tocando el siglo XVI, ya no solamente estamos hablando de lo precolombino, ahora estamos hablando de periodos históricos, tal vez podemos atacar los diferentes, y cuando digo atacar me refiero a estudiar, podemos estudiar los diferentes periodos que se dieron dentro de la isla. Y yo personalmente me interesa mucho el justo antes del cambio de hegemonía. Ese es mi periodo que me gusta mucho, del siglo XIX. Por la cantidad de documentos que hay, no por usarlos como apoyo, sino porque traen un montón de evidencia interesante, tal vez escrita por diferentes personas. Y eso, al contrastarlo con la evidencia arqueológica, a veces te da unos resultados bien interesantes. A veces concuerdan y a veces no concuerdan. Y entonces esto te trae el nivel de rol humano o el objetivo del documento cuando fue escrito. Yo sigo viendo que los mineros se estaban quedando rezagados y que había tanta evidencia de ellos en la isla. Y nadie hablaba de ellos. Y tú le preguntas a la gente en Puerto Rico acerca de la minería y nadie te sabe decir nada. Y cuando digo nadie me refiero a la gente en general. Yo le pregunto a la gente en Vega Baja. Ah, sí, como para los 70 se minaba mucho y eso se prohibió. Y sí, y los indígenas minaban el oro. Cuando llegaron los españoles se explotaban. Pero en Puerto Rico se minó mucho más de oro y se minó plata, cobre, plomo, guano. Me interesaba mucho cuál fue su calidad de vida, ¿verdad? Como una persona que viene, ¿verdad?, de abajo, pues me interesa la vida de la gente que está de abajo, no necesariamente la de los capataces y la de los líderes, pero ver cómo ellos vivían, dónde vivían, de dónde venían, si se podía conseguir la información. Pero si no puedo conseguir esa información, cómo era su calidad de trabajo en el sitio, dónde vivían en el sitio, qué queda de su legado y de su uso personal, cómo ellos hacían las cosas en la isla, cómo se tuvieron que adaptar a la vida en la isla, porque están separados de su familia, están en unas jornadas largas de 1 a 3 meses, similar como pasaba en otras áreas de trabajo en Puerto Rico, como era la industria del café o la industria del azúcar, donde la gente iba o de zafra en zafra, de cosecha en cosecha. Pues Mona era lo mismo, habían jornadas de minería, pues ellos iban diferentes grupos y estaban de 1 mes a 3 meses trabajando en la isla aparte, porque se tienen que ir en un barco, no tienen manera de regresar menos que ellos puedan costear el costo del buque para atrás. Víctor, nos has estado comentando que uno de los objetivos que tú persigues en tus estudios doctorales es tratar de hacer un perfil de esas personas que trabajaban en la industria de Mona, extrayendo guano de las cuevas. Vamos a empezar quizás por algo básico. ¿De dónde provenían esas personas? Porque sabemos que nadie, por lo general, nace y vive en Mona. ¿De dónde provenían esos trabajadores que trabajaban allí en las cuevas de Mona? A través de las diferentes etapas. Esa es la mejor manera de atacar el problema, porque cambió según las etapas. Inicialmente, lo que dicen los registros es que de esa minería ilegal, los tripulantes que estaban haciendo la minería, pero que eran los tripulantes, probablemente eran esclavos de las Islas Lucayas o ex esclavos de las Islas Lucayas. Cuando digo Lucayas es la Bahama. Acuérdense que estamos hablando de 1850, todavía la abolición de la esclavitud no había pasado. También habían americanos pobres o de procedencia esclava. Ya cuando empieza la minería oficialmente, ya se abolió el régimen de la esclavitud y el de la libreta.
que si recuerdan el régimen de la libreta, se les requería a toda persona pobre, no esclava, que tuviera menos de 5 cuerdas de tejeno, tener una libreta y ir a trabajar para la gente que tenía las grandes haciendas, porque si no, pues ibas preso por 2 años a trabajo forzado. Entonces tenían esta libretita donde tú tenías que ir y tenían que certificar que tú trabajaste cuando iba el inspector a preguntarte si habías ido a trabajar o no. ¿Qué pasa? La minería en Mona se da justo después que se abole la esclavitud. Y esto causa un problema en Puerto Rico grande, donde entonces tenemos estos grupos que llamamos los famosos arrimados. Vivían de los trabajos en la finca o vivían en las mismas haciendas y quedaron libres de momento, pero entonces no tienen dónde vivir. Se tienen que quedar trabajando o viviendo arrimados a estas otras fincas que eran las que le daban su sustento. Y eso causa un montón de más problemas, porque entonces no les pagaban en dinero oficial, les pagaban en fichas o tokens, que nada más podían ser canjeados en una tienda que el dueño de la hacienda ponía, al precio que él quisiera, con la calidad de los productos que él quisiera, que generalmente eran los productos de peor calidad, los que ya estaban expirados. Y hablando de productos expirados en el siglo XIX gracioso, pero me refiero a productos, arroz con gorgojo, bacalao ya pescado preservado, ya con gusanos, ese tipo de cosas. Inmediatamente pues tú tienes esos mineros, lo que dicen los papeles es que venían de Puerto Rico, de la República Dominicana en ese primer periodo, pero eso se fue expandiendo según fue aumentando la necesidad. ¿Qué pasa? Que la compañía que durante el periodo de Miller y el periodo de los alemanes contrataba al personal era otra compañía, no eran ellos. Como eso se dejó a una compañía de Mayagüez, que era la que conseguía el personal, esos documentos no han sido hallados todavía. Tenemos una idea general por unos pleitos legales que hubo. Hay una muestra de 7 mineros de 1894, periodo alemán, y todos eran de Puerto Rico. Uno era de Vega Baja, uno era del Viejo San Juan, uno era de Ponce, uno de Aguadilla. O sea, tenemos diferentes sitios de la isla. Fuera de eso de que venían de la República de Puerto Rico, era tanto que probablemente venían de las islitas cercanas. Probablemente tenemos muchas personas disponibles para trabajar, que le llamamos a veces los correcostas, picó. Le decía a los correcostas, esta gente que iba de trabajo en trabajo por toda la costa de Puerto Rico, zafra en zafra, construyendo calles, lo que fuera. Pues también teníamos un grupo de estas personas que iban y minaban guano a Isla de Mona o a cualquiera de las otras minas en la Isla Grande, ¿verdad? Y la Isla de Mona no era la única. También había minas en Caja de Muertos. Nos estás hablando de este conjunto de trabajadores, pero ¿generaba la Isla de Mona las condiciones, digamos, ideales o al menos razonables para un entorno de trabajo físico y tan arduo como representaba la minería en Mona? Pues mira, el problema es que la minería en Mona se da antes de los derechos laborales. Es decir, no había una jornada de trabajo establecida por ley, no habían derechos del obrero, no habían planes médicos. Todo eso surge a través de lo que llamamos las famosas huelgas artesanales, que ocurren en la última década del siglo XIX y que culminan los movimientos obreros del principio del siglo XX. Ellos crearon los famosos casinos, las famosas sociedades de bienes gananciales, pero pues que eran básicamente bancos, las uniones laborales. Entonces esa gente fue la que se dedicó a educar a la gente, le daban clases, le creían los bancos. Los bancos surgieron de estos movimientos. El Banco Popular, el Banco de Ponce, pero ellos surgieron de los movimientos laborales. Esto pasó justo antes de que todo eso pasara. Ellos lo que estaban buscando era qué vivir. Un empleado en Mona durante el periodo de Miller se ganaba 15 pesos al mes. Un empleado generalmente en Puerto Rico se ganaba 12 pesos al mes. Ok. Si es hombre. Si era mujer o niño, 6. En Mona, el empleado general más básico, el de abajo, se ganaba 15. Pero los más especializados, que probablemente era 1 o 2, no los 400, podían llegar hasta ganarse 45 pesos al mes. Que es una diferencia sustancialmente grande. El hecho de que te estás ganando, estás prisionero, sí, estás prisionero en la isla por un mes. Pero te están dando alojamiento, que era básicamente un caucho en el piso con una almohada y una sábana dentro de una caseta de campaña en la entrada de una cueva. Y te están dando tu comida diaria. Compraban arroz, habichuelas, bacalao en barril.
te están dando tu comida y ellos la sustentaban con lo que había en la isla. Sonaba como que era un trabajo un poquito más lucrativo que lo demás que había generalmente. Ahora, el riesgo es mucho mayor también. Porque te tienes que aventurar en el siglo XIX a coger una embarcación para irte a Isla de Mona, donde había muchos naufragios en el canal de la Mona. Estabas dinamitando y minando y viviendo dentro de la cueva mientras minabas. Dormías probablemente al lado del guano, que como muy sabemos es nocivo para la salud. Pues se van acumulando. Hay una arqueóloga, una doctora, se llama Barbara Voss. A mí me encanta mucho ella, que ella es de Stanford. Ella tiene una teoría que se llama futuridad versus precariedad. Y básicamente ella lo que expone es que una persona está dispuesta a someterse al riesgo siempre y cuando la recompensa sea razonable para ello. En el momento en que este fino balance entre riesgo y recompensa se rompe, las personas se van en huelga. Tenemos 2 casos en Isla de Mona en que pasó. 1884, cuando fue Bruce y Fon y su familia a visitar la isla, casualmente se había acabado el agua potable. En Mona no hay, o muy escasa, agua potable en la isla. Entonces había que llevar un tanque de agua desde Mayagüez a Isla de Mona para los mineros, y se acabó el agua. Y Miller se fue de la isla y dejó a los mineros en la isla sin agua, supuestamente a buscar más agua, y pues buscó y la trajo para atrás y trajo, pero ¿cuánto tiempo pasaron a lo que él va y vuelve con el agua? 4 días sin agua abandonada en la isla. Pues claro que la gente estaba rebelada y alzada. En el 1894, o sea, 10 años más tarde, hubo un incidente en una cueva. Según los mineros y el pleito legal en el documento de justicia, porque llegó a jueces, estas personas fueron arrestadas, los mineros se alzan con sus picos y sus machetes de que querían que los enviaran para atrás porque las condiciones de trabajo eran peligrosas, y supuestamente un minero había fallecido por el peligro que había dentro de las cuevas. Los capataces dicen que esto no es cierto. El problema es que tú te alzas en Mona y te chavaste porque estás prisionero en Mona. Tenías que pagarte el precio del buque de regreso, que es carísimo, o esperar a que alguien te llevara. De Mona se comunicaron y mandaron a arrestarlo. Vino un alguacil con un buque de vapor por la mañana temprano y arrestaron a todos los líderes de la huelga, que fueron 7 personas. Y esas 7 personas las declararon culpables por irse a huelga y se escaparon. Y ahí acabó la huelga. Pero casualmente en 1895, o sea, unos meses más tarde de eso, los demás grupos artesanales, cuando digo artesanales me refiero a los diferentes gremios, es que usar el gremio, pues no había un gremio como tal, pero las diferentes profesiones, los sombrereros, los que trabajan en la caña, los que recogen café, todos se fueron yendo en huelga, que terminó en el gran movimiento obrero de finales del siglo XIX. Los mineros también deberían estar incluidos y fueron de los primeros. Víctor, y cuando tú estás comentando que llegaron personas a trabajar de diferentes lugares, aunque no tengan constancia y documentación de todo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Permanecían 1 mes, 2, 3 meses? ¿Cuánto tiempo estaban esas personas en la isla de Mona estacionadas, retirando ese material de las cuevas? Mira, la jornada era normalmente durante el periodo de Miller, 1880-1885, estaban alrededor de 1 mes en la isla y cambiaba el grupo de mes a mes. Yo entiendo, Puerto Rico generalmente los domingos, Puerto Rico era un país altamente católico, español, católico, probablemente los domingos lo tenían libre por cuestiones religiosas. Pero yo entiendo que el resto de la semana probablemente estaban trabajando todo el tiempo, de luz a luz. De lo que tú has leído, como la experiencia que tú tienes de estar en la isla, de caminar la isla, ¿cómo tú puedes pensar que era un día típico de trabajo de un minero en las cuevas de Mona? Probablemente se levantaban antes de que saliera el sol, desayunaban probablemente un pedazo de pan con una taza de café, como harían muchos puertorriqueños hoy en día. De ahí se iban a la mina hasta que les tocaran alguna campana para venir a almorzar. Ellos tenían cocinero. Ese era uno de los puestos mejor remunerados, era así, cocinero. Ya se iban. Vamos a asumir que era de luz a luz. En Puerto Rico somos bastante estables en cuanto al horario. Eso es de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Ellos desayunaban probablemente entre 5:30 de la mañana y 6 de la mañana, y ahí se iban adentro de la cueva con su hacho o su antorcha o su lámpara si la tenían, y estaban probablemente con una picota en un cantito minando, recogiendo y montando, algunos montando pedazos de la roca en los carritos para los rieles y otros minando en la pared, pero ahí por horas y horas y horas hasta que los llamaran a almorzar, almorzaban y después regresaban. Y probablemente esos domingos que tal vez tenían libres, ¿verdad? Porque lo pongo en duda, tal vez tenían libres, tenían que cazar para complementar el resto de su comida. Porque fuera del bacalao y el arroz y la habichuela, Mona tenían que cazar el resto de los peces frescos, las cabras o la vaca, la leche, todo eso tenían que buscarlo ellos mismos de los animales que vivían en la isla. Las aves, aquí en Puerto Rico se consumían mucho. Mira, no sé si han tenido la oportunidad de consultar el formulario puertorriqueño de 1858. Es un libro de recetas puertorriqueñas. Y la receta principal del arroz de Navidad no es arroz con gandules como lo conocemos hoy. Es arroz con cotorra. La cotorra de Isla de Mona se extinguió. O sea, no te sorprende, ellos tenían arroz, pero pues no te sorprenda que cazaban las aves locales y se las comían. Los peces, las cabras. Todavía hay cabras y cerdos en Isla de Mona. Y se cazan, ¿verdad? Por los Y se cazadores, cazan todavía, y se sí. Pueden consumir allí mismo. Eso en es la así, isla. y la pesca también es muy abundante. La pesca también. Por lo que comentas, ellos tenían que complementar su dieta. Ahí es que está. El informe oficial dice que ellos tenían muy buena alimentación, porque lo que se les daba de comida se complementaba con la abundante vida animal de la isla entre los que habían. Pero no quiere decir que los capataces y el cocinero iban a ir a cazarlo y a cocinártelo. Tenían que cazarlo y capturarlo ellos mismos. Tienen que trabajar también por su comida adicional. Existe la posibilidad de que tuvieran huertos caseros. ¿Por qué no? Tienen fertilizantes. Algo que tuvimos la oportunidad de aprender contigo, uno de los viajes que hicimos a Isla de Mona, es que ellos identificaban las bóvedas con norte, oeste, y nos pareció bien interesante que tú nos aclararas eso. Pues mira, el sentido de dirección, tú te metes a estas cuevas y te adentras a ellas y estás todo el día dentro de ellas, es bien fácil desorientarte. Especialmente cuando lo que tienes es la luz de una lámpara que está botando un montón de humo. Entonces ellos recurrieron a hacer marcas, yo lo llamo marcas funcionales, porque son en función de la operación minera. Y vas a encontrar muchas flechas direccionales diciendo hacia dónde son las veredas o los caminos que tienen que tomar dentro de la cueva. En casos como la cueva que visitamos en Playa Pájaro, que bien interesantemente tenía marcado norte y oeste en las paredes, dirigiendo hacia los pasillos norte y oeste casualmente de la cueva, ¿verdad? Esas eran direcciones perfectas. Un cuarto de orientación básicamente. Encuentras otras marcas también, como los martillos cruzados, o los martillos cruzados con 3 puntos suspensivos, o una X que sigue siendo los martillos cruzados pero no está terminado los 2 martillitos o los 2 picos. Y todas estas marcas pues tienen diferentes significados. Por ejemplo, el que es la X sola es que es la presencia de guano, hay que minar. Cuando ya tiene las 2 martillos, o sea que se completan los 2, la X ya no es una X, se convierte en 2 martillitos cruzados, 2 picotas cruzadas. Pues entonces fue que ya se minó ese sitio. Eso fue un sitio que se trabajó. Pero de momento le ponen 3 puntos suspensivos abajo. Eso significa que a pesar de que ya se marcó como minó, todavía hay presencia de guano y hay que venirla a revisar de nuevo. En el caso, Víctor, esto que estás planteando sugiere una especie de lenguaje. O sea, sí, o una simbología asociada a la minería. Es una comunicación. Es un sistema de comunicación. Hoy en día podemos ver sistemas similares, por ejemplo, cuando están tirando cablerías en las carreteras. O un ejemplo más fácil es el de los periódicos. Los que hacen rutas de periódicos te marcan en el piso la casa donde está, le ponen una letra al lado si reciben un solo tipo de periódico, porque a veces los que reparten periódicos llevan más de uno, y tú ves todo un sistema de flechas y marcas por toda la carretera dirigiéndote. También puedes ver en las cuevas de Mona números a veces, y son cifras de cuánto guano se ha extraído en el sitio, etcétera, para hacer cálculos. Ellos usaban las cuevas no solamente como un sistema de señas y de símbolos para hacer su profesión y su oficio, sino que también lo usaban como un muro de expresión y un muro como una libreta en blanco para tú hacer cálculos,
O también para escribir mi nombre. Yo estuve aquí, yo existo. Víctor, todo esto que nos has estado comentando y describiendo de cómo era la vida de estas personas que fueron a trabajar a la minería del guano en la isla de Mona. Y has comentado que en algunos periodos, no en todos, las personas vivían en las entradas de las cuevas y luego se iban a trabajar a la misma cueva. ¿Nos puedes hablar un poco de en qué periodo fue y qué tú, como persona que has visitado la isla, estás estudiando los obreros, cómo tú puedes percibir que esa persona podía tener un enfrentamiento a la cueva de vivienda y de lugar de trabajo al mismo momento? Es bien interesante esa pregunta porque el espacio que nosotros estamos viendo hoy ya fue modificado por la extracción minera. Nosotros no estamos viendo el espacio como ellos lo vivieron. Ahora mismo yo estoy viendo una cueva que le dinamitaron la entrada, que le hicieron una cosa enorme. Estoy viendo un espacio enorme, vacío, estéril. Ellos no estaban viendo eso. Ellos estaban viendo una pequeña entrada de cueva donde le pusieron una caseta de campaña comunal para donde todos ellos dormían adentro en caucho. Estamos hablando de 100 hombres durmiendo ahí. Había más de un dormitorio. Probablemente el otro dormitorio era para otra gente. Los dividías por categoría. Ellos dormían en este periodo específico que estamos hablando, que es el de 1880 a 1885, que es bajo la dirección de John Miller. La estructura, si tú pones y lo miras desde arriba, el espacio, tú estás viendo la ubicación de los sitios como si fuera una hacienda de café. Tú tienes los secaderos en el medio. Tú tienes la casa del capataz a un extremo. Y tienes lo que hubiera sido en la hacienda, en la plantación de café, a los esclavos al otro lado. En este caso, al otro lado estaban los dormitorios de los empleados, de los obreros. ¿Dónde están los obreros? En la entrada de la cueva. ¿Dónde yo estoy? En la orilla de la playa durmiendo. Donde hay fresco, no hay mosquitos. ¿Dónde está durmiendo el obrero? Donde están los mosquitos, donde no hay fresco, porque estoy dentro de la cueva. Estoy para colmo dentro de una caseta de campaña. Y estoy con 100 personas más allá adentro. Para colmo, tengo el guano que estoy minando. Está entre yo y el minero. Y al lado mío está el guano fresco, porque yo estoy durmiendo dentro de la cueva. La presencia de murciélagos y otros animales que todavía estuvieran, ¿verdad? Y del guano que todavía está existente está alrededor de donde estoy. Y yo me levanto, salgo, presumo que voy a la playa o al tanque de agua para lavarme, lo que me vaya a lavar, tomarme mi taza de café y mi pedazo de pan y volver a entrar a la misma cueva donde dormí toda la noche para trabajar el resto de mi día. Para volver a repetirlo por la noche nuevamente. Había una pérdida, definitivamente. Tiene que haber una pérdida sensorial de dónde estoy, de qué día es qué. Una vez te adentras a este ciclo de trabajo constante, jornadas de 12 horas. Cazo y pesco para poder completar mi subsistencia. Y me acuesto a dormir de nuevo. Y vuelvo y me levanto y vuelvo y hago lo mismo en el mismo sitio. Todo oscuro, todo el tiempo. Nada más veo el sol por la mañana y por la tarde un poquito. Todo el resto del tiempo estoy sumergido en la oscuridad y en la luz de las antorchas y las lámparas. En el humo constante. Era casi como si crearan una dimensión íntima totalmente diferente. Con los ojos que nosotros miramos la cueva es bien diferente. Esa intimidad es otra. Lo que nosotros estamos viendo, sí, es totalmente diferente. Eso abre el caso de las necesidades. Hacían las necesidades dentro de la cueva. Había un sitio designado para hacerlas. O tenían que salir desde la cueva para ir a hacer tus necesidades afuera. Yo lo dudo mucho. Probablemente tenían estas vasijas de cerámica para hacer las necesidades con ellos. O de cerámica o de metal, ¿verdad? O cubo. Y Víctor, sospecho que esta interacción diaria con el contexto subterráneo, con ese espacio cavernario, genera una arqueología propia, desde herramientas, aspectos de la cotidianidad. ¿Qué ha resultado de tu investigación? Objetos que tú relaciones a la industria de la minería del guano. Nos hablaste de las vías, nos hablaste de los carritos, nos has hablado de las herramientas. A eso ahora podemos añadirle las monedas con las que se les pagaba. Podemos añadir los utensilios que ellos utilizaban para comer y para beber. Podemos añadir estos objetos personales que podrían tener algunos significados religiosos, como no, o recuerdos de personas, como estatuillas, rosarios, ese tipo de parafernalia. También hay que tener en perspectiva que ellos estaban expuestos a la arqueología indígena dentro de las cuevas.
Y ellos estaban influenciados y lo veían constantemente porque estaban durmiendo con ellos allá adentro. Y hay que ver cómo eso les impactaba su imaginario, cómo le afectaba con sus creencias. Había mucha superstición. Voy a añadir algo a eso que estás diciendo, y es una observación. Cuando uno revisa muchas de las cuevas en Monas que tienen arte rupestre, desde un punto de vista nosotros comparativo de la espeleología, sabemos que se estaban minando cavidades que tenían arte rupestre, y cuando uno ve el impacto que tienen esas manifestaciones humanas precolombinas, en mi opinión es baja. Yo no veo tanta intervención de alguien mutilando ese arte rupestre en la oportunidad de las cuevas que he visto. Y pienso que eso abona un poco a ese imaginario que esos trabajadores estaban creando. Y para mí, en cierta forma, hubo cierto tipo de respeto. Comparado con el arte rupestre que he podido ver en Puerto Rico, la isla principal, que ha sido mucho más intervenido, conociendo que habían personas que estaban teniendo una relación con esos espacios. Hay que tomarlo en perspectiva. Cuando este otro arte rupestre que tú estás viendo acá en la isla fue intervenido y mutilado. Porque puede ser un aspecto generacional. Puede ser que la mayoría de la mutilación, intervención que yo veo en Isla de Mona de las pictografías son del siglo XX y XXI. No son del siglo XIX, XVIII. Normalmente tú ves lo indígena y ves lo otro al lado o alrededor, pero normalmente no se interseca. Eso de escribirle por encima, Paco estuvo aquí, eso es algo completamente del siglo XX. Y eso podría ser que habría que hacer más análisis al respecto, a ver de dónde procede la intervención o la modificación de la pictografía o el arte rupestre existente en la isla grande. En Isla de Mona, pues el hecho de que la gente que vivía en Mona fue removida, el hecho de que estuvo en control militar un montón de años, el hecho de que actualmente pues es un área protegida del gobierno de Puerto Rico, hace que el acceso de la población para poder intervenir con ellos sea menor. Ahora, eso no quiere decir que los mineros no hayan intervenido con ese arte rupestre y con esa arqueología anterior que existía a lo que ellos dejaron y ahora es arqueología para nosotros. Los mineros, claramente Miller coleccionaba artefactos arqueológicos y los mineros los sacaban de las cuevas y de donde lo encontraban y se los llevaban a su casa allí en Playa Pájaro. Ellos sí estaban interaccionando y tomando. Por ejemplo, Miller coleccionaba artefactos arqueológicos en su casa. Eso es algo que podemos ver en el viaje exploratorio de Bruce y Font, donde Miller le muestra a él y su familia el pequeño museíto que tenía en su casita de artefactos arqueológicos. Los mineros pues se los traían de las cuevas, de donde lo encontraran, de la superficie, de los batalles. En Mona hay varios batalles y pues se lo llevaban a él. Esto del coleccionismo, volvemos también. El anticuarismo surgió en el siglo XIX. Tenemos los descubrimientos grandotes de finales del 18 de Pompeya y de Egipto, y es una revolución, ¿verdad? La arqueología surge de esto. Al mismo tiempo, como les he dicho varias veces, estas cuevas están siendo minadas y dinamitadas. Todo arte rupestre que hubiera existido, si alguno, o artefacto que se hubiera quedado atrás, en las áreas que fueron dinamitadas de las cuevas, no tenemos manera de saber si había o no había. Pero considerando la cantidad de arte rupestre que hay en la isla, que tenemos una cueva que tiene pictografías afuera de la cueva, Carita me parece. Cueva Carita tiene petroglifos. Petroglifos, por eso. En la entrada. Que tiene petroglifos en la entrada. ¿Quién te dice a ti que no había más tampoco en demás entradas y fueron dinamitadas para hacer el espacio más grande? Y también hay un trabajo arqueológico en el futuro de alguien que pretendiera excavar en una entrada de una cueva para buscar material precolonial. Eso podría plantear alguna dificultad en su investigación por todo lo que ha sido intervenido ese suelo de esa cueva. Sí, cuando tú trabajas en un espacio que ha sido intervenido, normalmente decimos que está impactado. Es lo que se dice en la literatura arqueológica. Pero porque está impactado, no lo hace menos importante. Y no lo hace menos diagnóstico. Se trabaja desde un principio con el conocimiento de que tú sabes que esas cuevas han sido intervenidas en varias ocasiones, que fueron grandemente dinamitadas. Y entonces estudias los remanentes que quedan, siempre tomando como nota de que pasó este evento y que esta información que está trayendo a la luz podría ser afectada por estos procesos de intervención en las cuevas.
Ahora mismo la mayoría de la pictografía, cuando nosotros usamos pictografía hoy en día, estamos hablando de pictografía en negativo o en positivo, es decir, extracción o adición. Y entonces los petroglifos sería una pictografía de extracción, piedra tallada, mientras que una pintada, pues entonces se le añadió material encima. Víctor, en relación a las cuevas, ¿conoces acaso si por parte de las personas que iban a laborar durante todo el periodo del guano mining en la isla, si de casualidad ellos le colocaron nombres a las cuevas, si seguían algún tipo de patrón para poder identificarlas? ¿Tienes algún conocimiento de eso? Pues mira, hay una lista oficial de nombres de cuevas que yo desconozco si ellos fueron los que se la pusieron. Por ejemplo, está Pozo de los Alemanes, está Cueva del Capitán, y esos nombres los estaban usando desde el siglo XIX. Ahora, yo desconozco si ellos fueron los que los nombraron en algún momento. Ahora, lo que sí te puedo decir es que Miller les asignó números a las cuevas, del 1 al 23, por ejemplo. Y entonces, la cueva 1 tiene tanto potencial de guano y se ha extraído tanto guano. Y todo se llevaba así desde la cueva que lo sacó. Usted tiene una asignación numérica del 1 al 23. Ahora, cuando llegó lo que yo llamo el periodo alemán, esa designación de números no fue seguida. Entonces, ellos usaron los números, tú puedes ver dentro de una cueva, los números que van del 1, a veces 23, 24, 25, pero no corresponden a la lista de cuevas, sino que corresponden más áreas específicas dentro de la cueva que van más a la señalización de norte-sur que habíamos hablado anteriormente. Entonces, tal vez puedo decir Cueva del Lirio en la alcoba 23. Y entonces, pues hay una manera de tú identificar más los espacios. Y de diferentes maneras, ¿verdad? Porque en vez de ser un número para toda la cueva 15, nosotros ahora, ¿verdad? En el proyecto arqueológico usamos los números de las cuevas para referirnos a ellas por su protección, para evitar que haya robo, ¿verdad? Y daño de las pictografías. Pues nosotros decimos en la cueva 23 apareció tal cosa, en la cueva 27 hay material de guano, en la cueva 1 no hay nada, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, o no hemos encontrado nada. O sea que podemos ver que tanto ustedes en la arqueología como las personas que estaban sacando el guano utilizaban ellos unas categorías específicas y nombraban las cuevas a sus propósitos. Eso es así. Ahora, ¿verdad? El sistema de nosotros, yo no sé si el proyecto Corazón del Caribe empezó a usarlo, ¿verdad? Porque yo me incorporé al proyecto en el 2014, el proyecto había comenzado desde el 2012. Pero ese es el mismo sistema que ahora se usa en el Instituto de Cultura también. Todas las cuevas hay una lista con los números, las coordenadas y los nombres de las cuevas comunes, ¿verdad? Porque entonces, otra cosa es que a las cuevas a veces tú no sabes el nombre, se le asignas un nombre. Por ejemplo, hay una cueva que se llama Maraca Verde, pero nosotros, en el primera vez que fuimos en el 2014 a visitarla, tiene el nombre de Cueva de las Naves. O sea, entonces también ves diferentes nombres para la misma cueva. Víctor, ¿cómo es tu trabajo doctoral en Mona desde una perspectiva arqueológica distinto de un trabajo histórico de la minería del guano en Mona? Ok, vamos a explicarte primero qué es mi tesis. Mi tesis, les dije el tema ahorita, que es la industria minera del guano y el perfil de sus obreros. Desde 1850 a 1898, dentro del Imperio Español. No entra el cambio de hegemonía, no entra al siglo XX, ni al periodo americano. Porque los periodos históricos son bien diferentes. Y entonces eso hace que sea muy complicado en el espacio limitado que tengo de una tesis para poder explicar ambas cosas. Serían dos tesis, básicamente. Cómo se dan las cosas en ambos siglos es diferente, siglo XX versus el XIX. Yo estoy intentando hacer dos cosas. Uno, hacer un pequeño resumen de lo que se ha hablado de los periodos mineros por los expertos del tema anteriores, Walter Cardona, Eduardo Questel y Delis Torres, que hayan publicado anteriormente. Y dos, que ya lo hicimos, ¿verdad? En nuestra jornada de campo anterior en verano, en junio, diseñé un experimento donde se iba a excavar en el campamento minero para tratar de recuperar evidencia que nos demostrara, uno, que lo que los documentos dicen es correcto o que corresponde a lo que dicen los documentos, y número dos, que arrojara más luz acerca del día a día de estos mineros que estaban viviendo allí.
esto puede tener resultados positivos como negativos, porque eso depende de qué la evidencia arqueológica me demuestra, y eso no lo podía saber hasta que no fuera a hacer la evidencia arqueológica. Entonces mi hipótesis básicamente era que sí, que la evidencia arqueológica podría ayudar a complementar la evidencia histórica traída por los demás historiadores y arqueólogos a lo que pasó en esa isla y con estos mineros. ¿Qué pasa? Eso no significa, sin embargo, que esa información que yo obtuve contesta esas preguntas. Yo controlo el sitio donde excavo, pero yo no controlo la evidencia que sale. Es basado en ese análisis que entonces yo hago de esas piezas y ver cómo concuerdan. Del espacio, que lo vimos, tuve la oportunidad de tenerlos ustedes, espeleólogos, conmigo allí para que caminaran el sitio, me dijeran su opinión del sitio que ustedes veían, poder entrar a las cuevas, caminarlas, verla cómo estaban. Siguiendo unas metodologías que existen de la arqueología de la minería en específico, que analiza cómo se dan los procesos mineros dentro de las canteras y minas, específicamente del siglo XIX. Siguiendo las metodologías de la arqueología industrial, que son bien famosas en Inglaterra específicamente, acerca de cómo se dan los procesos industriales. Y entonces, pues, básicamente haces un proceso de atar cabo. Nosotros fuimos y vimos que sí, el espacio concuerda con los planos que están hechos. La información que está en el documento es cierta y verídica y se puede confirmar todavía a pesar de la modificación del espacio. Porque definitivamente también pudimos demostrar que la actividad minera impactó el sitio a casi en un 70%. No se parece. El sitio es bien diferente. Pero sí todavía tiene unos rasgos lo suficientemente reconocibles como para poder tú llegar a la aseveración de que sí, es el mismo espacio. También tienes una descripción de qué estructuras había en el sitio y qué había en el sitio. Y tú comparas esas estructuras. Las estructuras, la gran mayoría son diferentes a lo que dice, pero están en localizaciones similares. ¿Qué eso me dice a mí? Eso me dice a mí que hubo varios procesos de construcción. Que hubo un proceso de construcción inicial que probablemente era el que estaba en el plano. O una idea inicial. Y que después fue modificada y fue construida diferente. Me puede decir una de esas dos cosas. Entonces tomo los materiales. Tenemos materiales espectaculares como tenemos materiales ordinarios. Encontramos muchos clavos. Muchos clavos. Eso me añade a mí que probablemente las estructuras, tal y como dice el plano, originalmente eran en madera. Y fueron reemplazadas por estructuras de ladrillos que tenemos allí ahora. Ladrillo, argamasa y algunas con roca y coral y pedazos de espeleotemas de cueva, porque habían en las paredes hay espeleotemas también usados como material de construcción. Entonces tenemos también objetos personales, como la figurilla que encontramos, una figurilla pequeña de apenas 10 centímetros de larga, hecha en porcelana, que corresponde a lo que se llama en inglés un frozen charlotte. Y es algo muy europeo, muy inglés y alemán, y me ubica a gente de descendencia alemana en mona, porque me está haciendo una alusión directa a un periodo en específico. Para colmo encuentro una moneda, y la moneda no era un token de los de intercambio, pero era una moneda que también circuló entre 1880 a 1912. Me pone en un periodo entre 1880 a 1912. ¿Qué está pasando? Están minando en Isla de Mona. Ustedes también consiguieron Slack. Mira, el Slack es de esa parte. Tú sabes que cuando te escribes una tesis, en la parte de conclusiones al final, tú pones investigaciones futuras. Pues mira, el Slack es escoria y es el residual del proceso de jería. Yo mencioné que se estaban montando estos rieles de trenes, pero también se están arreglando herramientas. Hace falta un herrero en la isla que haga que me arregle las herramientas cuando se rompan. El herrero está situado en el plano, pero en el 1880-1885 la herrería que nosotros encontramos está en otro sitio, lo que me dice a mí que es del periodo alemán, lo que me demuestra a mí una modificación del espacio en cuanto a dónde se ubicaban las cosas según el plano de Miller de 1880-1885, lo cual me da más información y me reafirma que esa modificación de las estructuras, probablemente las estructuras originales fueron de 1880 a 85
En el informe francés de Plan para Mona dice que las estructuras fueron afectadas por un huracán que pasó en 1889. La operación puertorriqueña, pero dirigida por alemanes en 1890, empiezan a minar. ¿Qué me dice a mí eso? Que ellos hicieron edificios nuevos entonces, porque si los otros estaban destruidos, hice edificios nuevos, pues cambié y los reorganicé a mi gusto. Tal vez reusé muchos de ellos y los hice en los mismos sitios, pero hay una redefinición del espacio. Y recuerdo, Víctor, ese pozo de sondeo que me parece que era uno de los que más evidencia arqueológica y humana generó. Hicimos como 1 metro. Y la verdad es que la cantidad de material arqueológico... Creo que llegaron hasta 92 centímetros. Que sí, casi 1 metro. Sí, que era como un elemento que uno dice, aquí tiene que haber más. Y eso, volvemos a un solo pozo. A mí me gustaría abrir una unidad allí, donde hicimos el pozo donde... Bueno, se hicieron 2 pozos que dieron material de herrería, pero entre ellos 2 quisiera hacer una unidad de excavación. Es súper interesante porque era un montón de escoria. Y habían piedras que parecían también ser fragmentos de donde se extrae el cobre, ¿verdad? Roca con cobre. Que también es escoria al fin y al cabo, porque es el sobrante de lo que tenemos. Pero estaban trabajando con el material. Sí, súper interesante. Víctor, en el caso, nos estás hablando de estos pozos de sondeo y de estas excavaciones que se hicieron en el contexto de Pájaro y de ese asentamiento. Pero sabemos que no se hace una excavación arqueológica identificando objetos particulares. Ahí sale toda esa memoria arqueológica. ¿Qué has encontrado en Mona que pertenezca a periodos pre-mineros, de minería, y si algo ha surgido que sea una evidencia posterior a estos periodos? Mira, Mona es una cosa fantástica porque Mona tuvo muchas interacciones a través del tiempo, no solamente de los indígenas antes de la llegada de los colonizadores, sino en los próximos 500 años de historia. Hay montones de marcas. Esa tesis de Delis Torres es interesante por el montón de marcas que hay que no tienen que ver ni con el periodo minero ni es simplemente visitantes que llegaban a Mona. Podrían haber contrabandistas. Mona también es famosa por Cofresí. Uno de los sitios de escondite y de vivencia de Cofresí era Isla de Mona. Y lo perseguían de la República Dominicana y se les escapaba y se metía. Volvemos, el canal de la Mona es tan difícil de navegarlo, él lo manejaba muy bien. Pero yo personalmente he visto mucho material relacionado a la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Isla de Mona, después de que acabaron los periodos mineros, Mona es atacado por un U-boat nazi. Y a consecuencia de ese ataque se remueve la gente de la isla, que vivía allí permanentemente, que eran pocas familias, pero eran de pescadores autóctonos de Mona. Ellos fueron removidos y movidos a la isla grande. Después de eso, la isla es arrendada a los americanos por un periodo de 10 años después que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y justo antes de ellos, entre que se fueron los mineros y antes de que sacaran la gente, también había estado el campamento de conservación civil, que fueron a muchos sitios en Puerto Rico, y ellos modificaron el paisaje grandemente en Mona también, porque sembraron un montón de árboles no autóctonos, hicieron construcciones en la isla que duraron hasta los otros días. Eventualmente se agenda al Air Force específicamente, y había una idea similar a la que había de Ceiba, Culebra, Vieques. Había una idea de prácticas militares, Aguadilla, Base Raimi, Desecheo, Mona, Monito. Pero esta era del Air Force al lado de acá. Monito fue bombardeado. Y nosotros pues estábamos haciendo los pozos de sondeos para antes de encontrar el taller de algodón en Playa Sardinera. Hay cráteres en Mona, en el sitio. Eso probablemente hacían algún tipo. Los documentos dicen que no, pero hay cráteres. Y claramente tú bajas al cráter y vuelves y subes el cráter. Estamos hablando de unas depresiones de más de 5 metros de ancho y como 4 metros de profundidad. Son cráteres. Hay tanques abandonados y jeepcitos en Mona, militares, tracas, lo que dicen las famosas tracas. En la excavación reciente, en uno de los pozos sacamos una tapa de un tanque de gasolina de la Segunda Guerra Mundial, pero que probablemente llegó a Mona durante la Guerra Fría. También en Monito, un estudiante de biología del UPR encontró una bomba de prueba. Un proyectil, o sea, una bomba de prueba que se usaban durante la Guerra Fría en Monito. Ellos estaban buscando arañas en Monito y encontraron la bomba. Sí, sí. Así, que hablando de evidencia arqueológica y toda esta sobreposición de poblaciones, de comunidades, de vida, de individuos, de actividad humana. De recurrencia al mismo lugar. La vida, mira, ahora mismo, como les dije al principio, yo trabajo arqueología comercial. Y arqueología comercial, pues es lo que se dice por ahí como arqueología de contrato.
En los proyectos del gobierno federal que ahora estoy trabajando de reconstrucción de Puerto Rico y de revitalización de la ciudad, el requerimiento de la ley del National Historic Preservation Act es que todo mayor a 45 años. 45 años, estamos hablando de los 80 para atrás. Ya tiene valor arqueológico. Hay que hacer un estudio arqueológico a todo lo que sea que haya sido construido de los 80 para atrás. En Mona, el campamento de conservación civil y ese periodo es un periodo de estudio arqueológico. El periodo de la Guerra Fría es un periodo arqueológico. El periodo de cuando el National Park Service tomó control entonces de la isla después de que salieron los militares también es un periodo arqueológico. Inclusive las intervenciones tempranas de recursos naturales en la isla y las modificaciones es un periodo arqueológico ya. Sumamente interesante. Víctor, tú que has tenido la oportunidad de ir por tantos años a Mona y a visitar sus cuevas, y eres arqueólogo, ¿cómo las cuevas de Mona pueden resguardar tanta valorización, esa interacción que le daban al espacio? ¿Qué te sientes tú cuando eres arqueólogo y llegas y ves tantos periodos en un lugar así como en Mona? Normalmente los arqueólogos lo que estudiamos es la basura que dejaron las personas anteriores a ti. Yo estudio la basura que dejaron los indígenas, la basura que dejaron los españoles, la basura que dejaron los contrabandistas, la basura que dejaron los mineros. Es basura, todo lo que se quedó abandonado y tirado, eso es lo que yo estudio. Y la huella humana, normalmente en el suelo, esa basura se queda atrapada. Las cuevas muchas veces representan como una cápsula del tiempo, porque como no todo el mundo explora la cueva, solo aquellos que entraron pues, pudieron dejar esa basura allá adentro. Por el propósito que fuera, porque pues, en el caso de los indígenas, estamos hablando de pictografía, pues ya no es basura, es un sitio ritual y ellos dejaron sus artefactos rituales abandonados allí, o tenían su propósito de estar allí, o su enterramiento, en el caso de cuando hay enterramiento. Pero en el caso de las sociedades ya más modernas, en el caso de los mineros, pues muchas veces el residual que quedó de ellos es un nombre, una herramienta, tal vez una pieza de ropa o de zapato. Y después la basura, un pedazo de huella un fragmento de la persona que se quedó atrapado en el tiempo, en esta cápsula del tiempo que la cueva hace función de. No todas las cuevas te vas a encontrar este montón de periodos diferentes. La situación de Mona y Monito, de ser islas, de estar en un pasaje poco accesible o difícil de cruzar, de que la isla esté controlada cuánta gente entra y cuándo no, ha hecho que se incremente, ¿verdad?, esa capacidad de cápsula del tiempo mucho más de lo que una cueva normal podría ser tal vez aquí en la isla, que todo el mundo tiene acceso. Y eso para los arqueólogos pues es fantástico, y asumo que para un montón de otros también investigadores, porque tienes un ejemplo entonces más completo dentro de sus circunstancias. Porque obviamente la basura del que vino último supersede la basura del que vino antes y pudo haber destruido o modificado la basura anterior. Entonces tenemos esta escala de sobreposición de material en las paredes, en el piso, en el suelo, o todos a la vez en un sitio. Entonces tienes, qué sé yo, un dibujo minero en la pared, en el piso tienes un riel, aquí tienes una botella de Coca-Cola, una lata de cerveza Medalla que dejó un cazador, tienes unos dientitos de cerdito del cerdito que mataron, y en la pared tienes un petrolífero. Y eso casualmente no pasa en todos los sitios, pero en Mona pasa. Eso es interesante, bien interesante. Son paisajes contrastantes, definitivamente. Y ahora tenemos una tumba. Ahora tenemos un espacio memorial. Un espacio que podemos ver los vestigios que quedan de los indígenas, ¿verdad?, de su espacio sagrado. Pero vemos también la destrucción que creó el proceso de minería en ellos. Pero a la vez preservan los recuerdos de ambos en el sitio. Mona siempre exige que uno siga mirándola, que muchos ojos sigan visitándola para que puedan continuar colocando granos de arena sobre todos los trabajos e investigaciones. Así que gracias por ser tú una de esas tantas personas que está contribuyendo al imaginario que se tiene del pasaje de Mona. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. En verdad estoy agradecido porque me quieran escuchar y yo poder compartir mis ideas, ¿verdad?, de lo que yo veo y entiendo que pasó en Mona. Y nada, en que se repita. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor.
La música del podcast es de Rafael Augusto. Para conocer más sobre su más reciente producción, Primavera Tardía, y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como Rafael Augusto Music. Véanos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guivas Gerena. Guión y dirección de contenido: Tamara González Durán. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña. Todos los derechos reservados.